Bien, obviamente uno de los temas tiene que ver con este paro general que están llevando adelante las distintas centrales nucleadas en la CGT, también la CTA. Bueno, sin lugar a duda, el mundo gremial pone un alto o intenta poner un freno a estas medidas, ¿no?, que está llevando a cabo la administración Milei en el medio de una negociación que se está dando a partir de reuniones informativas en el Senado en virtud de, bueno, ya la media sanción en diputados del paquete de reformas y la intención de poder avanzar y llegar hipotéticamente al famoso 25 de mayo con este pacto con los gobernadores. Pero la calle habla, más allá del silencio, da señales y obviamente se arma, ¿no?, la grieta si paro sí, si paro no. El paro es legal, no es legal, es una herramienta que tienen los trabajadores, y para hablar sobre este tema estamos en contacto con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina CTA Autónoma. Luis, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, a ver, el tema primero quería conversar con vos sobre si parar es legal o no es legal. La huelga en realidad es un derecho de los trabajadores. O sea, ni siquiera la discusión podría plantearse si es legal o no es legal. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional es muy claro en el planteo de que es un derecho de los trabajadores y en todo caso se puede ejercer de múltiples maneras. Una de ellas es la huelga general, que Sí. es lo que estamos atravesando, y bueno, es un derecho de los trabajadores. Ya ni siquiera es una discusión de si es legal o no es legal. Claro que es legal, está reconocido por la Constitución Nacional y por numerosos tratados internacionales que reconocen el ejercicio del derecho de huelga, el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que nuestro país firmó, numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 87, numerosos pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios con Recomendaciones, el Comité de Libertad Sindical. Es decir, no hay duda que el ejercicio del derecho de huelga y una de sus manifestaciones, la huelga general, encuadra claramente dentro de la legalidad, y esto es así en gran parte de los países del mundo, te diría. No es una discusión que esté abierta, no es un tema que sea discutible. Claro. A ver, y te pregunto esto, hice esta introducción y este pie, en virtud de lo que pasó por lo menos en las últimas horas, donde sectores, empresarios, empleadores dicen, bueno, pero pará, si vos te adherís al paro, yo te descuento el día. ¿Ahí qué pasa, Luis? Bueno, los efectos de la huelga, a ver, ahora ya entramos a discutir los efectos de la huelga. Perfecto. Entonces, primera cuestión, la huelga es un derecho de los trabajadores. Los efectos de la huelga, ahí entra una discusión que es más fina. En el caso del descuento de haberes, habría que distinguir si la huelga es una huelga en defensa de derechos que los empleadores están violando o si es por la búsqueda de conquistar más derechos. Acá, a ver, te diría, como buen abogado, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra. En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, lo que se plantea es que el descuento de los días de huelga no corresponde cuando la huelga está originada en un incumplimiento por parte de los empleadores. A ver, imagínate, una empresa que no paga los sueldos y los trabajadores van a la huelga. No tendría sentido obligar, eliminar el derecho a subir los salarios, cuando en realidad lo que los trabajadores están reclamando es precisamente que le paguen los salarios adeudados. Si no, sería una especie de obligarlos a trabajar gratuitamente, una especie de trabajo esclavo por otras vías. Lo mismo si una huelga tiene que ver con un establecimiento donde las condiciones de seguridad e higiene son muy riesgosas para la vida o para la integridad física de los trabajadores. En ese caso, ir a la huelga es un derecho y, te diría, en el ámbito de la OIT, de acuerdo a la jurisprudencia de la OIT, en esos casos no correspondería el descuento de los días de huelga. Claro. Y esto también... Distinto es el caso de las huelgas que buscan conquistar derechos. Ahí, en todo caso, en el ámbito de la OIT, y te diría la jurisprudencia de nuestro país, también plantean que ahí sí, los empleadores estarían habilitados a no pagar los días de huelga.
¿Y esta huelga en particular, vos cómo lo ves? Bueno, ahora eso no importa mucho lo que yo opine, porque en definitiva los que resuelven estas cuestiones son los jueces. Desde mi perspectiva, hay muchas razones para sostener que esta huelga es una huelga, podríamos denominarla defensiva, no es que estamos saliendo a reclamar por mayores derechos, sino que lo que estamos tratando es de delimitar o de enfrentar medidas que afectan derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pues, en ese sentido se trataría de una huelga defensiva y por ende no correspondería el descuento de los saberes. Pero, esa en todo caso es mi opinión, que no tiene mucho peso, porque en definitiva los que van a resolver esto van a ser los jueces. Y te diría, en el caso de una huelga general, va a ser difícil que los jueces avalen, por lo menos que cuestionen el descuento de haberes en el caso de una huelga general. No quiere decir que no los vayamos a encontrar, vamos a encontrar jueces que seguramente opinen que no corresponde descontar los haberes, pero en la mayoría de los casos te diría que va a ser algo por lo menos discutible. Y todo esto también se da, Luis, como para también entender la discusión que se da desde algunos sectores, desde algunos gremios, en decir, ¿paramos o no paramos? Porque claro, miran y dicen, pará, nosotros estamos justo en medio de una negociación paritaria y por ahí estamos en medio de una conciliación obligatoria, y si paramos por ahí empantana aún más toda esta mesa de negociación. ¿Qué pasa ahí? A ver, la estrategia de cada sector, recordemos, esta se trata de una huelga general, que tienen lógicas y dinámicas bastante distintas a las huelgas sectoriales, conflictos sectoriales. Cada conflicto sectorial es un mundo, tiene sus propias reglas, su propia lógica, sus propias prioridades, sus propias estrategias. En ese sentido, ahí cada sector analizará hasta dónde una huelga general potencia o dificulta los conflictos sectoriales. De todas maneras, esta huelga viene teniendo un apoyo que diría un año sindicales, independientemente de lo que cada una esté reclamando a nivel sectorial. Son reclamos sectoriales que van a seguir con la misma intensidad, o sea que no van a estar afectados por esta huelga general, porque como te decía, es una huelga que al menos hasta ahora viene teniendo un acompañamiento de la totalidad de las organizaciones sindicales, claro, independientemente de lo que cada una después tenga que resolver a nivel sectorial. Vos, como coordinador del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA Autónoma, una medida de estas características para que sea efectiva, digo, desde las distintas miradas de las centrales obreras, ¿es el silencio en las calles? Perdón, no te escuché esa última parte. No, que digo, a partir del cargo que vos tenés y teniendo en cuenta un paro general, digo, la mirada de decir, bueno, esto realmente tuvo su éxito, o por lo menos su acatamiento, y se hizo sentir a partir del silencio en las calles. Bueno, eso hay que preguntarle a la calle. Claro. En función de lo que se observe, este tipo de medidas no se puede medir el éxito o el fracaso en función de lo que pasa ese día particular. Y de hecho estamos en un proceso de un conflicto de largo alcance. Se trata estamos enfrentando medidas gubernamentales que ya desde el mes de diciembre avanzaron sobre muchísimos derechos de los trabajadores y las trabajadoras, con lo cual tanto la huelga del 24 de enero como la del 9 de mayo son reacciones esperables del movimiento obrero, y el éxito o el fracaso de estas iniciativas se va a ver en el mediano y en el largo plazo, pero aún así lo cierto es que el hecho de que el movimiento obrero, junto con organizaciones de trabajadores y trabajadoras que no necesariamente forman parte de las centrales sindicales, pero que también acompañan la medida, se estén manifestando activamente, pasivamente. Digo, en ese sentido, me parece que ya de por sí es un síntoma de vitalidad. Es un síntoma de que hay organizaciones que tienen capacidad de reacción, que tienen capacidad de respuesta, y que no van a dejar no van a dejarse avasallar gratuitamente.
En todo caso van a oponer las herramientas de resistencia con las que cuentan los trabajadores y las trabajadoras, que no es ni más ni menos que un derecho constitucional, como decíamos al principio, el derecho de huelga. Así que en ese sentido, la huelga general, por un lado me parece que en este contexto era algo que caía de Maduro, algo lógico de las características que tiene la ofensiva del gobierno nacional y de los empleadores sobre los derechos de los trabajadores, y al mismo tiempo una muestra de vitalidad muy importante. Que de vuelta, el resultado final lo veremos en el mediano y largo plazo. La intención de la... Sí. La intención... No termine. Sí. Ahí estábamos... ahí, ¿me escuchás bien, Luis? A ver si podemos restablecer la comunicación con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, de CTA Autónoma. Y uno de los puntos tiene que ver, claro, a ver, ¿qué va a pasar con la ley Bases? ¿Qué va a pasar con el paquete de reforma, ¿no? Fiscal, donde se está llevando a cabo el tratamiento y la discusión en el Senado? Bueno, una de las, por lo menos, intenciones del bloque de Unión por la Patria es que la semana que viene haya expositores, donde hubo un encuentro con la CGT y con la CTA. Luis, ahí restablecimos el contacto y la pregunta tiene que ver, Luis, si la semana que viene van a estar yendo al Senado a exponer los alcances del paquete de reformas que está llevando a cabo el gobierno. Perdón, pero prácticamente, si me pueden subir el retorno porque no te estoy escuchando. Ahí vamos a ver si podemos restablecer ahí la comunicación. Ahí está. Perfecto. Luis, no, la consulta tenía que ver con esta invitación que hizo el bloque de senadores de Unión por la Patria a la CGT y a la CTA para que la semana que viene vayan al Congreso a exponer y dar los alcances del paquete de reformas que impulsa el gobierno. El paquete de reformas, tanto la ley ómnibus como la reforma fiscal, son reformas que avanzan de manera muy fuerte contra derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El capítulo laboral, la reforma de la ley ómnibus, tanto para el sector público como para el sector privado, implica retroceder, en algunos casos, hasta el siglo XIX. Hay una figura dentro del capítulo laboral que es para establecimientos hasta 5 trabajadores, eliminar toda aplicación del derecho al trabajo, volver al siglo XIX, como se regulaban las relaciones entre empleadores y trabajadores en el siglo XIX. Así que, desde esa perspectiva, sí, obviamente la CTA, la CGT, todas las organizaciones estamos tratando de plantear observaciones, plantear cuestionamientos, y es algo que se va a hacer en todas las vías posibles, tanto en la huelga general como en las actividades en el Congreso de la Nación. Y también no solo limitarse a lo laboral, podemos pensar estas normas como normas que diseñan una sociedad profundamente regresiva. El contenido, por ejemplo, de la reforma fiscal, más allá de las discusiones sobre el impuesto a las ganancias o el monotributo, la reducción que se hace del impuesto a los bienes personales es escandalosa. Claro. El capítulo sobre la promoción de grandes inversiones y los derechos que se le dan a las grandes empresas que inviertan dinero en actividades extractivas, bueno, son cuestiones que, diría, no necesariamente afectan directamente a los trabajadores y las trabajadoras, pero sí afectan a la sociedad en la cual vivimos, y eso es una sociedad en la cual se establecen patrones de distribución, de riqueza, y cuando... y se debilita muchísimo la capacidad de intervención estatal para garantizar derechos. Cuando escuchás al gobierno, discúlpame Luis, cuando escuchás al gobierno decir, bueno, pero a ver, nosotros estamos llevando a cabo la reforma laboral porque hay un 40%, casi un 40% de trabajo informal, hoy por hoy todo lo que es la estructura está totalmente destruida para incentivar a inversiones. Cuando escuchás este tipo de argumentos, ¿qué respuesta tienen ustedes? Básicamente para resolver el problema de la informalidad, que es un problema enorme y que no causamos los trabajadores y las trabajadoras. No es responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras la informalidad, es responsabilidad de los sucesivos gobiernos que no implementaron programas económicos y programas vinculados al mercado de trabajo que garantizaran empleo en condiciones de calidad para todos los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, la solución que le encuentran a la informalidad es eliminar todos los derechos. Con lo cual, el trabajador informal no es que con esta ley
va a tener más derechos. Va a estar en la misma situación. No le va a cambiar absolutamente nada. Solo que ahora le van a decir, podés facturar el monotributo. Ahora, eso es lo que hoy está haciendo, es lo que hoy puede hacer. No le va a variar absolutamente nada, pero la solución que encuentra el gobierno para resolver un problema que es real, es eliminarle los derechos al resto de los trabajadores. Parece ser una solución muy virtuosa y no parece que nada bueno vaya a salir de ahí. Insisto, para los trabajadores que no están registrados, para los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, esta ley no va a mejorar absolutamente nada. ¿Quiere decir que eso que hay que seguir como estamos? Absolutamente no. Definitivamente es necesario sentarse a discutir no solo reformas laborales, sino reformas económicas que generen en el mediano y en el largo plazo procesos de crecimiento de empleo formal sostenidos. Pero este tipo de reformas no van en esa dirección. Este tipo de reformas van en dirección de garantizar a las grandes empresas que puedan hacer ganancias muy importantes en el corto plazo y luego movilizar sus capitales a aquellos países, a aquellos lugares que le brinden esas condiciones de rentabilidad. Insisto, para aquel trabajador, aquella trabajadora que no está registrado, que está desocupado, que trabaja por cuenta propia, estos proyectos no le van a cambiar en absolutamente nada su situación actual. Ni hoy, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Luis, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Dale, un placer estar con ustedes. Hasta luego. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Autónoma, pasaba por Mañana Sí.